Diciembre de 1900. Una isla en el extremo del mundo. Un faro que llevaba años iluminando las rutas más peligrosas del Atlántico Norte. 3 hombres, 3 fareros experimentados que habían enfrentado las peores tormentas del mar. Y de repente, el silencio. La luz se apagó, los hombres desaparecieron, y nadie, absolutamente nadie, pudo explicar jamás lo que ocurrió en el faro de Eilean Mor. Esta es la historia más inquietante que el mar de Escocia guarda. Las Islas Flannan son un archipiélago de 7 pequeñas islas en las Hébridas exteriores de Escocia. Eilean Mor es la mayor de ellas y la más inhóspita. A más de 30 kilómetros de la costa más cercana, en medio del Atlántico Norte, durante siglos los marineros la llamaron simplemente la Isla de los Pájaros. Nadie vivía allí, nadie quería vivir allí. Las olas la golpeaban con una violencia que en invierno resulta incomprensible para quien no lo ha visto con sus propios ojos. Un lugar que parece diseñado para acabar con todo lo que se atreva a estar en él. Los pescadores gaélicos de las Hébridas tenían sus propias teorías sobre Eilean Mor. Desde tiempos inmemoriales, la isla tenía fama de estar habitada por espíritus. Los llamaban los hombres pequeños del mar. Se decía que cualquiera que desembarcara sin respetar los rituales correctos podría no regresar jamás. Había una capilla en ruinas en lo alto de los acantilados, atribuida a San Flannan, un monje del siglo VII que había elegido ese lugar inhóspito precisamente por lo alejado que estaba del mundo. La soledad como camino hacia lo sagrado, o hacia algo mucho más oscuro. En 1895, el Servicio de Faros de la Corona Británica decidió construir un faro en Eilean Mor. La obra duró 4 años y fue una hazaña de ingeniería. Los materiales tenían que ser transportados en barco desde el continente, izados por grúas especiales instaladas en los acantilados. Los trabajadores solo podían operar en ventanas de clima favorable, que en ese lugar podían durar días o a veces solo horas. El faro de Eilean Mor entró en funcionamiento el 7 de diciembre de 1899. Una torre de 29 metros visible a más de 40 kilómetros en alta mar. La vida de un farero en 1900 era una existencia de aislamiento extremo. El sistema de rotación de Eilean Mor era simple. 3 hombres en la isla durante 6 semanas, luego 2 semanas de descanso en tierra firme, sin telégrafo, sin radio, sin manera de comunicarse con el mundo exterior, salvo cuando el barco de provisiones llegaba cada 2 semanas. Los fareros pasaban meses mirando el mar, escuchando el viento, manteniendo la lente giratoria, anotando en el diario de guardia cada cambio en el tiempo. Era un trabajo que seleccionaba a hombres de carácter muy particular, hombres que no le tenían miedo a estar solos. James Ducat tenía 43 años en diciembre de 1900. Llevaba más de 20 trabajando como farero para el Northern Lighthouse Board. Había servido en algunos de los faros más peligrosos de la costa escocesa. Era conocido entre sus colegas como un hombre de una serenidad inquebrantable, alguien que nunca perdía la calma ante una tormenta, que nunca exageraba en sus anotaciones del diario. En casa, en el continente, lo esperaban su esposa y 4 hijos. Era el principal de la estación, un hombre en quien el servicio depositaba su máxima confianza, un hombre que 20 años de experiencia no habían logrado sorprender jamás. Thomas Marshall era el segundo de a bordo, con 28 años. Sus superiores lo describían como alguien con gran futuro en el cuerpo, metódico y físicamente resistente. Donald MacArthur era el elemento inesperado. No era el farero asignado originalmente a esa rotación. El farero titular enfermó días antes de la salida, y MacArthur, con solo 23 años y experiencia como marinero de guardia costera, fue asignado como sustituto de emergencia. Era la primera vez que MacArthur hacía guardia en Eilean Mor. El joven marinero nunca tuvo una segunda oportunidad. Diciembre de 1900 fue uno de los meses más violentos que los marineros del norte de Escocia recordaban. Tormentas sucesivas azotaban las Hébridas durante semanas. Los vientos alcanzaban velocidades que hacían imposible mantenerse en pie sobre las rocas. Los barcos comerciales desviaban sus rutas para evitar esas aguas. Los pescadores no salían a faenar. Incluso los vapores de correo notificaban condiciones extremas en la zona. Y sin embargo, el faro de Eilean Mor siguió encendido noche tras noche. Ducat,
Marshall y MacArthur cumplían con su deber mientras el Atlántico rugía a sus pies como una bestia que buscara la manera de entrar. El diario de guardia de Eilean Mor era el registro oficial de todo lo que ocurría en la estación. Se conservó intacto y lo que contiene es extraordinariamente perturbador. Las entradas de noviembre registran tiempo severo, mantenimiento rutinario, pero en los primeros días de diciembre algo cambia en el tono. El 9 de diciembre, Thomas Marshall escribe tormenta severa, peor que cualquiera que yo haya visto. El principal Ducat está angustiado. MacArthur ha estado llorando. James Ducat, el hombre conocido por su serenidad inquebrantable, estaba angustiado. Donald MacArthur, el marinero veterano, llorando. El 12 de diciembre, Marshall vuelve a escribir. El temporal continúa. Viento y lluvia sin descanso. Los hombres no han podido dormir. Ducat ha estado rezando. Dios sabe cuándo terminará esto. Y el 15 de diciembre, la última entrada. La más inquietante de todas. Marshall escribe con letra más firme que en los días anteriores. La tormenta ha amainado. El mar está en calma. Dios está sobre todo. Y después de esa línea, páginas en blanco, el silencio más absoluto. El 15 de diciembre fue el último día que cualquiera de los tres puso su mano sobre ese diario. El 15 de diciembre, el vapor Archtor navegaba de Filadelfia a Leith, cuando pasó cerca de las Islas Flannan. Su capitán, Harvey, notó algo que lo inquietó profundamente. La luz de Eilean Mor estaba apagada. En plena noche, en medio de una de las rutas marítimas más peligrosas del Atlántico Norte, anotó el incidente en el libro de bitácora y envió un telegrama al llegar a puerto. El barco de provisión Hesperus, sin embargo, no pudo acercarse hasta el 26 de diciembre por las condiciones del mar. 11 días de silencio. 11 días en que nadie supo nada. El 26 de diciembre, el Hesperus llegó finalmente a Eilean Mor. El superintendente Joseph Moore fue el primero en desembarcar. Agitó su bandera de señales, nadie respondió desde el faro. Disparó una bengala. Nada. El silencio era total. Escaló los peldaños de piedra hasta la puerta del faro y llamó con los nudillos. Nada. Empujó la puerta. Estaba sin llave. El reloj de pared se había parado. Las brasas del fogón llevaban días apagadas. Y entonces Moore llamó a los tres hombres por su nombre, una vez, dos veces. Su voz resonó en las paredes de piedra fría, y nadie contestó. Lo que Moore encontró dentro del faro desafía la explicación. La mesa de la cocina estaba preparada para comer. Platos, cubiertos, una olla con avena a medio cocinar sobre la hornilla apagada. Una silla estaba volcada, como si alguien se hubiera levantado de golpe. Las camas estaban sin hacer. Y lo más perturbador, en los ganchos junto a la puerta colgaban los tres impermeables. Los tres, Ducat, Marshall y MacArthur, nunca habrían salido al exterior durante una tormenta atlántica sin sus impermeables. Era impensable. 20 años de experiencia de Ducat lo confirmaban. Algo los había sacado fuera sin darles tiempo de cogerlos. Moore descendió luego a inspeccionar las plataformas exteriores. En la plataforma inferior occidental, la más expuesta al Atlántico, había señales de un daño extraordinario. Una caja de hierro para guardar cuerdas, que pesaba varias toneladas, había sido arrancada de sus anclajes y arrastrada varios metros. Unas barras de hierro que formaban parte de la barandilla estaban torcidas como si fueran papel mojado. Había algas y residuos marinos depositados a más de 10 metros de altura sobre el nivel del mar normal. El mar había golpeado esas rocas con una violencia absolutamente fuera de toda escala conocida. El Northern Lighthouse Board abrió una investigación inmediata. El superintendente Robert Muirhead, que conocía personalmente a los tres hombres, encabezó las pesquisas. La conclusión oficial, presentada en enero de 1901, fue que los tres fareros habían descendido a la plataforma occidental para inspeccionar el equipo de amarre dañado por la tormenta. Una ola gigante de tipo Rogue Wave los había sorprendido y arrastrado al mar, sin cuerpos, sin testigos, sin ninguna prueba directa. Una teoría lógica construida enteramente sobre ausencias, sobre la nada. Pero la teoría oficial tiene agujeros que los investigadores no han podido tapar. Primero, el diario del 15 de diciembre dice que el mar estaba en calma. Segundo, Ducat jamás habría permitido que los tres salieran al exterior al mismo tiempo. La norma básica de cualquier faro era que siempre quedara al menos un hombre dentro. Tercero,
Si una ola los sorprendió en la plataforma, ¿por qué no cogieron los impermeables que estaban colgados junto a la puerta, a solo metros de distancia? ¿Qué emergencia fue tan repentina, tan violenta, que 3 hombres experimentados no tuvieron ni esos pocos segundos? Las teorías alternativas se han multiplicado durante más de 100 años. Primera, un gas submarino, probablemente metano, podría haber emergido de manera repentina, generando una ola anómala en condiciones de mar aparentemente tranquilo. Segunda, un trombo marino podría haber levantado a los 3 hombres sin previo aviso. Tercera, el deterioro psicológico por el aislamiento extremo podría haber generado un episodio colectivo de pánico irracional que los llevó al exterior. Cuarta, la plataforma occidental tenía grietas estructurales que el servicio había ignorado y podría haberse derrumbado parcialmente bajo sus pies. 3 años después de los hechos, el poeta Wilfrid Wilson Gibson escribió el poema Flannan Isle, que se convertiría en uno de los textos más célebres de la poesía inglesa sobre el mar. Gibson añadió elementos dramáticos que no existían en el informe oficial. Una mesa con comida a medio servir, sillas volcadas en torno a ella, el silencio sobrenatural. El poema no pretendía ser un reportaje, pero su poder fijó para siempre en la imaginación colectiva una versión quizás más perturbadora que los propios hechos. Desde entonces, Eilean Mor ha sido reinventada por escritores, cineastas y dramaturgos de todo el mundo. Eilean Mor no es el único caso de fareros que desaparecieron o enloquecieron en la historia marítima. En 1801, un farero del faro de Smalls en Gales murió durante una tormenta. Su compañero, aterrado de que lo acusaran de asesinato, ató el cuerpo a la barandilla exterior y pasó semanas conviviendo con él mientras esperaba socorro. Llegó al rescate en un estado de demencia irreversible. En 1854, el farero del faro de Minot's Ledge en Massachusetts fue arrastrado al mar junto a sus 2 ayudantes. Los faros tenían sus propios muertos, sus propias historias que la institución prefería no contar. La desaparición de Eilean Mor tuvo consecuencias directas en la normativa internacional de los servicios de faros. A partir de 1901, el Northern Lighthouse Board introdujo nuevas reglas obligatorias. Nunca menos de un farero dentro de la torre en todo momento. Inspecciones exteriores solo con 2 hombres y en condiciones de mar verificadas, y mejoras estructurales en todas las plataformas costeras. El misterio de los 3 fareros cambió cómo se manejaban los faros en Gran Bretaña, en Irlanda y eventualmente en todo el Atlántico Norte. 3 muertes que probablemente salvaron muchas otras. El faro de Eilean Mor fue completamente automatizado en 1971 y dejó de necesitar fareros permanentes. Hoy puede visitarse en temporada de verano, cuando las condiciones del mar lo permiten. Los que van describen un lugar de una belleza brutal y perturbadora. El viento barre las rocas con una intensidad que parece personal. El sonido del Atlántico contra los acantilados tiene registros que no parecen naturales, y en la pequeña capilla de San Flannan, restaurada en el siglo XX, hay siempre flores frescas. Nadie sabe muy bien quién las pone. Varios técnicos de mantenimiento que han visitado la isla en las décadas siguientes a la automatización han dejado testimonios inquietantes. Algunos hablan de escuchar pasos en las escaleras de piedra cuando estaban solos. Otros de encontrar puertas abiertas que dejaron cerradas con llave la noche anterior. Un técnico en 1986 reportó haber visto 3 figuras de pie en los acantilados occidentales durante una inspección nocturna. Cuando bajó a verificar, no había nadie. Las figuras habían estado precisamente donde el diario de Moore describe el mayor daño producido por las olas, el lugar donde los 3 hombres fueron arrastrados al mar. ¿Qué ocurrió realmente en el faro de Eilean Mor en diciembre de 1900? Más de 120 años después, nadie lo sabe con certeza. Los cuerpos de Ducat, Marshall y MacArthur nunca aparecieron. Lo único que queda son las páginas de un diario que describe el terror de 3 hombres fuertes y experimentados. Que algo los puso a rezar y a llorar días antes de su desaparición. Que algo los sacó al exterior sin darles tiempo a coger sus impermeables, y que luego borró cualquier rastro de ellos de la faz de la tierra, como si el mar simplemente los hubiera reclamado, como si siempre hubieran sido suyos. James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur eran hombres que habían elegido una vida de servicio en los lugares más duros del planeta, para que los barcos pudieran navegar seguros. Sus nombres están grabados en el memorial del Northern Lighthouse Board en Edimburgo. Sus familias esperaron durante meses, luego años, un cuerpo que nunca llegó. Su historia sobrevive porque el mar,
que se los llevó, no pudo llevarse también su memoria, y esa memoria, más de un siglo después, sigue encendida, como debería estarlo el faro que guardaban. Esta ha sido la crónica del faro de Eilean Mor, una historia que nadie ha podido resolver, que el mar sigue guardando. Suscríbete a Crónicas del Océano si quieres seguir escuchando las historias que el mar nunca olvida. El mar nunca olvida.